Salmos capítulo 25, verso 12 al 14. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor. Acompáñeme a dar gracias. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es fortaleza y aliento a nosotros, Señor. Con todo el corazón te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, Dios mío. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender tu verdad, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, Señor. Oh, estamos sedientos de tu palabra. Señor, estamos sedientos de ti, Dios mío. Queremos escuchar de ti. Queremos oír tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, en esta hora. Oh, en el nombre de Jesucristo. Que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en este instante. En el nombre de Jesucristo. Oh, gracias a Dios. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. En esta hora, hermanos, quiero hablar con ustedes acerca de la importancia de estar en comunión. La importancia de estar en comunión. Gloria al Eterno. Nosotros hemos escuchado hablar acerca de la palabra comunión. En reiteradas ocasiones hemos escuchado hablar acerca de la comunión. Fulano está en comunión, fulanito no está en comunión, esta iglesia está en comunión, el pastor está en comunión, el hermano no está en comunión, etcétera, etcétera. Esta es una palabra que nosotros anhelamos y la utilizamos bastante dentro del mundo evangélico, dentro del campo cristiano. Ahora, yo creo que es bueno que nosotros analicemos acerca de lo que verdaderamente significa estar en comunión, y que evaluemos nuestra vida y analicemos si nosotros verdaderamente estamos viviendo en una vida como Dios, comunión con Él. Conocer qué es, qué hacer para alcanzarla, ya que es uno de los grandes pilares de nuestra fe cristiana, y a través de esta podremos descubrir, como dice el versículo bíblico, el pacto y el camino que Jehová tiene preparado para nosotros. Dios tiene un camino preparado para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de los que llaman. Pero Dios quiere que también nosotros estemos en comunión. Yo no sé si usted ha valorado la importancia de la comunión con el Señor. Por ejemplo, el trabajo pastoral es un trabajo que requiere comunión con Dios. Yo no puedo venir a inventarme aquí a leer en internet conceptos, o leer un libro y entender los conceptos de ese libro y querer impresionar porque yo tengo habilidades para desempeñarme hablando, o porque leí 2 páginas de un libro. Yo tengo que estar en comunión con el Señor. Yo no puedo, hermano, por ejemplo, si ejerzo una función en la obra de Dios, creer que por la simple intelectualidad o el conocimiento yo voy a poder lograr impactar las vidas, si solo con el conocimiento. No se trata de conocimiento. Aquí se trata de algo más. No se trata de muchos textos bíblicos. Muchos se han quedado durmiendo en el conocimiento.
Muchos se han quedado dormidos porque dominan el griego, porque tienen ciertos conocimientos a nivel teológico, o porque cantan bonito, o porque cuando la gente le da aplauso. El evangelio se vive en comunión, y para yo poder ser usado por Dios y para poder llegar lo que estoy haciendo, necesito tener una vida en comunión en primer lugar con Dios. Y yo le voy a pedir a los hermanos de la iglesia Tiempo de Gracia y a otros que nos puedan escuchar o ver en este momento, que si a usted en su iglesia le toca orar, si a usted en su iglesia le toca cantar, si a usted en su iglesia le toca predicar o ejercer algún ministerio, trate de estar en comunión, porque si no está en comunión, todo lo que haga se quedará como un simple címbalo que retiñe, o como un platillo de batería que suena y crea un escándalo, pero no va a poder escalar con la verdadera presencia de Dios en el corazón de la gente. Es en comunión que hay que estar. Ah, no, que yo soy cristiano, yo conozco el griego, el hebreo, todo eso está bien, pero tú estás en comunión. Ah, no, que yo domino la nota y yo tengo conocimiento de la nota y yo puedo cantar en cualquier hora, no tengo que ensayar. Pero ¿y tu comunión con Dios? Si no estoy en comunión con Dios, voy a cansar a la gente. Si no estoy en comunión con Dios, lo que hago no va a impactar a nadie, porque lo que estoy haciendo no viene sazonado con la unción del Espíritu Santo. Amén. Mire, el poder de Dios no se finge, hermanos. El poder de Dios no se finge. Uno se da cuenta cuando la cosa es mecánica. Eso se nota. Basta con que tú tengas un chin de conocimiento de la palabra, experiencia en el evangelio, y a Dios contigo, tú te das cuenta cuando solo las cosas son simples filosofías. Usted puede, hermano, hacer algo con falta de conocimiento, pero si usted está en comunión, Dios no lo deja en vergüenza. Amén. He visto personas que han hecho cosas con falta de conocimiento y salen a camino porque Dios los respalda, porque son gente que están en comunión. Amén. Y he visto otros que han creído que se le están comiendo porque dominan el concepto, porque tienen la sabiduría, porque leyeron un libro y se lo aprendieron, y esas palabras, tanto así como las lanzan, rebotan, porque no vienen sazonadas con el poder de Dios. Por eso la iglesia tiene que preocuparse de estar en comunión con el Señor. Nosotros tenemos que anhelar estar en comunión con Dios, porque de lo contrario no vamos a lograr nada, y al final vamos a terminar cansados y abatidos. A través de nuestra vida debemos saber que enfrentamos diversas situaciones, y esas situaciones provocan en nosotros preguntas tales como: ¿hacia dónde se dirige mi vida? ¿Qué debo estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y estas son algunas de las preguntas fundamentales en nuestro desarrollo social, espiritual y personal. Y muchas veces parece que no encontramos respuestas a esas preguntas. A veces decimos: mi vida no tiene sentido, he perdido el tiempo, ¿a dónde llegaré? Yo le voy a decir algo, hermano. El cristiano que está en comunión con Dios, el cristiano que se preocupa en estar en comunión con Dios, ni se pregunta a dónde va, ni se siente vacío, ni tampoco cree que su vida no tiene sentido, porque el que está en comunión con Dios, Dios lo sazona, y todo lo que hace prospera porque está en plena comunión con el Señor. Usted no puede pasarse toda la vida preguntando: ¿cuál es mi ministerio? Ponte en comunión con Dios y Dios te lo revela. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia, al pastor, a los concilios. Ponte en comunión con Dios y Él te indicará a dónde debes ir. Y además de que te indicará a dónde debes ir, Él abrirá las puertas en el camino.
Porque tú estás en comunión. Porque tú te preocupas y te ocupas en estar en comunión con el Señor. Tengamos pendiente que el cristiano que está en comunión no tiene por qué sentirse vacío. Me siento vacío. ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué hacer. Porque a través de la comunión con Dios, usted tiene dirección, usted tiene ayuda. Dios le encamina a que se cumpla su propósito en su vida. Mire, cuando usted está en comunión con Dios, usted no está ocioso. Aunque no lo pongan a hacer algo, usted dice: yo voy a hacer algo para la gloria de Dios. Porque tú estás en comunión con el Señor. Porque la llama del Espíritu Santo está ardiendo en tu vida. Ahora, cuando hablamos de comunión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos nosotros refiriendo cuando hablamos de estar en comunión con Dios? Sin duda alguna que hablamos de ese vínculo, esa relación, ese lazo que tenemos con el Señor. Gracias a su sacrificio en la cruz, nos podemos acercar a Él con confianza y seguridad de que Él nos responde y nos ayuda. Y aún así no debemos buscar esa comunión solo para recibir algo a cambio. Debemos buscar la comunión con Dios para acercarnos más a Él, y lo demás Dios lo dará por añadidura. Mire, cuando usted está en comunión con Dios, usted tiene 50 pesos y esos 50 pesos le rinden. Cuando usted está en comunión con Dios, le hablan mal y a usted no le importa. Cuando usted está en comunión con Dios, lo maldicen y usted bendice. Cuando usted está en comunión con Dios, nadie lo nota. Si nadie lo nota, usted dice: a mí no me importa, porque ya Cristo me miró y me dio salvación. Cuando usted está en comunión con Dios, no se anda airando tanto. Cuando usted está en comunión con Dios, el Espíritu lo guía y el fruto del Espíritu predomina en su vida, de tal manera que cuando la carne lo quiera gobernar, el Espíritu hace que brote su fruto para la gloria de Dios y su edificación. Tú ves a gente, hermano, que por todo están picados. Necesitan arreglar su comunión con el Señor. Que no puede moverse una hoja y tocarle, porque ya por eso están como el diablo. Tienen que arreglar su comunión con Dios. Usted no puede decirme a mí que tiene el Espíritu Santo, hermano, y andar en la carne. No sé si me entiende. Si tengo el Espíritu, el fruto del Espíritu es el que me guía. Entonces yo creo que nosotros debemos sentarnos a analizar: ¿verdaderamente estoy yo en comunión con Dios? ¿Estoy yo seguro en lo que significa tener comunión con el Señor? ¿Estoy yo viviendo una vida en comunión con Dios? Gloria al Señor. Quiero compartir, hermano, a continuación, algo de lo que sucede cuando no estamos en comunión con Dios o no tenemos identidad espiritual. Si usted piensa que el evangelio es un juego, usted se equivocó. Yo quiero que estemos buscando en el libro de los Hechos, por favor, un ejemplo muy importante que quiero compartir con ustedes. Hechos capítulo 19. Aquí vamos a compartir una enseñanza bastante interesante. Hechos capítulo 19. Y dice así, 19 versículo 13. 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que aquellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, es que en el Señor esto no funciona con caras bonitas. Aquí no funciona con un simple conocimiento teológico. Eso es bueno, pero no es lo esencial. Es necesario que nosotros tengamos una vida en comunión con Dios. Entonces tendremos identidad en el mundo espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira cómo este hombre, estos vienen a echar fuera porque vieron cómo ellos reprendían los demonios y les salía todo bien. Así hay gente que dice: pero yo puedo ser pastor, yo puedo ser evangelista, pero yo puedo predicar mejor que fulano, yo puedo guiar esa iglesia por un mejor camino. Cógelo a ver si es bueno. Que si no estás ungido con el poder de Dios y no eres llamado por Dios, es posible que salga corriendo. Mire cómo este hombre, hermano, esta gente, como lo dice la palabra, un hijo de un tal Esceva, los hijos de Esceva, Hechos 19:13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ellos lo que querían hacer, lo que Pablo hacía y esa gente, de hecho fuera en el nombre de Jesús. Y como veían que salían de una vez, entonces pensaron que lo podían hacer. Pero esa gente no estaban en comunión con el Señor. Esa gente no tenían identidad en Dios. Esa gente no eran conocidos en el mundo espiritual. Gloria al Señor. Hermano, usted sabe que los demonios saben, usted sabe que los demonios conocen quién está en comunión y quién no. Lo saben, hermanos. Y nosotros tenemos en el nombre del Señor que procurar estar en comunión. Gloria al Eterno. Tenemos que procurar estar en comunión. Porque cuando no estamos en comunión, los ruidos que hacemos y la bulla que hacemos no pasan del cielo, del techo. Cuando no lleva una vida en comunión, las personas no son transformadas, porque la palabra que estoy dando está adulterada. Porque la palabra para llegar tiene que empezar con el estilo de vida de quien predica. Por eso que dice la palabra, el evangelio no adulterado. El evangelio no adulterado. El evangelio no adulterado. Amados hermanos, es importante que estemos en comunión. Este hombre estos no tenían ninguna comunión con el Señor. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y también conozco quién es Pablo, pero tú, ¿quiénes son ustedes? A nivel espiritual, ¿quiénes son ustedes? A nivel de comunión con Dios, ¿quién eres? Hermano, yo creo que nosotros necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Estoy yo verdaderamente en comunión con el Señor? ¿Estoy yo viviendo un evangelio en comunión con el Dios que me ha llamado? Es probable que usted en algún momento se encuentre con el enemigo por ahí que quiera hacerle la guerra. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿De qué manera lo va a enfrentar? Con un título. El título es bueno y hay que buscarlo. Pero el diablo lo que puede es ripiarte ese título en la cara.
haciendo una oración repetida. Si no tengo comunión con Dios, no tengo el poder de Dios que me respalda. Para poder tener el poder de Dios que respalde lo que yo hago, primero necesito estar en comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De lo contrario, lo demás se queda en muchos gritos y saltos, pero no hay ninguno resultado. Entonces, cuando nosotros no estamos en comunión, Satanás puede avergonzarnos. Cuando tú no estás en comunión con el Señor, Satanás te puede avergonzar. Porque tú, al no estar en comunión con Dios y al no tener el fruto del Espíritu, vas a utilizar armas incorrectas para pelear la batalla que se está librando contigo. Yo me acuerdo, hermano, y lo he dicho otras veces, cuando yo tenía un Toyotica Yaris que corría mucho y era liviano ese vehículo. Yo iba en la avenida Las Palmas rápido por la mañanita a trabajar. Y de repente se encontró un motorista que yo lo había chocado y fue para donde mí. Y se apió él y su mujer a decirme todos los dichos del mundo. Y me golpeaban: apéese para que arreglemos esto ahora. Demóntese. ¿Y qué le vamos a dar? Y me contrarrestó para que yo saliera, hermano. Y no me quedó de otra más que salir. De repente, cuando él me dijo que me iba a dar, yo le abrí los brazos y le dije: ven, dame. Dame y no te preocupes. Pero hoy se sabrá aquí que si tú me haces algún daño, le hiciste un daño a un hombre inocente que no te hizo nada, y a un siervo de Dios, y la sangre de Jesucristo te va a caer atrás y vas a sufrir tú el daño. Ven y dame, con los brazos abiertos. Haz lo que quiera. El hombre de repente bajó su casco que tenía en la mano, prendió su motor y se fue y dijo: disque evangélico, y me abandonó. Si yo hubiera estado sancochado en la carne, cristianito de agua dulce que no le puede picar ni un mosquito, empiezo el tú me dices y yo te digo, y ahí nos matamos los dos y el evangelio queda por el suelo. Si no estoy en comunión con Dios y el fruto del Espíritu se manifiesta en mi vida, otro gallo cantaría. ¿Y a cuánto no le ha pasado así, hermano? Que todo lo quieren resolver con la carne, a su manera, y por eso se le contrapone todo en el camino. ¿Por qué? Porque al no estar en comunión, no eres guiado por el Espíritu y estás actuando tú. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, la victoria está garantizada. Por eso, hermano, necesitamos ocuparnos de estar en comunión con el Señor. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar la comunión con Dios? Primero tenemos que reconocer nuestros pecados y entregar nuestra vida al Señor. Usted tiene que reconocer sus pecados. Hay gente, hermano, que ellos lo saben todo, y cuando tú le vas a decir algo, ya ellos tienen la respuesta de lo que tú le vas a decir. Son personas no aconsejables. Y el que en esta vida caiga en ese error es un error andante. ¿Por qué? Porque aquí nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo se llama Jehová de los ejércitos. Entonces yo tengo que reconocer que hay algo que yo no sé, que alguien que lo sabe me lo puede decir. Hay actitudes que a veces tenemos que no las vemos, formas de actuar, formas de comportarnos, y no podemos encerrarnos ni tampoco dañar la situación para quien que esté a nuestro lado no nos aconseje, porque usted no lo sabe todo. El único que lo sabe es Dios. Y si usted se encierra en su propio saber los errores que tienen, nadie se lo va a ayudar, porque a veces ponemos una coraza. Hay gente que pone una coraza. Ustedes se acuerdan el anuncio del jabón Protex. ¿Cuántos se acuerdan de ese anuncio? Que presentaban a la persona cuando se bañaba con el jabón Protex, que tenía como un boomerang, como una bola más o menos, y no le entraba la bacteria. Así hay gente que tienen una coraza que tú no encuentras cómo entrarle, porque ellos saben de todo y se creen que lo conocen todo, ignorando que no saben nada. Porque el que cree que lo sabe todo no sabe nada. Esto lo podemos, gracias a la muerte en la cruz, venir a Él y reconocer nuestro pecado. Luego
Debemos practicar la oración. Amén. Usted no está orando, no me diga a mí que usted está en comunión. Si usted está orando, usted está dando pasos para estar en comunión. Amén. Lectura de la palabra y estudio. Congregarme. Esto nos ayudará a crecer en la fe, a confiar en sus promesas según sus mandamientos. Alcanzamos comunión con Dios cuando servimos al prójimo, obedecemos su palabra y decidimos hacer su voluntad en vez de la nuestra. Ya no vivo yo, dice la Biblia, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya ese yo tiene que menguar para que Cristo sea el que gobierne mi vida. Porque si Cristo gobierna mi vida, entonces yo tengo una vida en comunión. El apóstol Pablo lo dijo: ya yo no vivo, ya vive Cristo en mí. Ya Él es el que me guía, ya Él es el que me dirige, ya Él es el que conduce esta vida. Por lo tanto, a donde Dios diga yo iré, y lo que Dios diga yo haré para su gloria y su honra. Yo no puedo decir que yo tengo comunión con Dios cuando yo vivo mi propio evangelio. Yo le llamo a eso evangelio de apellido. El evangelio de Jorge Vázquez, y nadie lo saca de ahí. Así no se vive. Aquí tenemos que vivir el evangelio de Cristo, la palabra del Señor. Para poder estar en comunión con Dios, tenemos que vivir la palabra y tenemos que obedecer al Señor. La Biblia nos demuestra muchos ejemplos de hombres que estuvieron en comunión. Tenemos el ejemplo de Pablo, un hombre, hermano, que en un momento lo golpearon. Un hombre que en un momento lo metieron a la cárcel por estar predicando la palabra, por estar haciendo el bien. Y cuando Pablo y Silas, presos allí por la predicación del evangelio de la palabra, la forma que ellos enfrentaron esa situación demostró que estaban en comunión con Dios. ¿Ellos qué hicieron? ¿Se pusieron a qué? A adorar y a cantar al Señor. Ellos no se pusieron a pelear ni a maldecir como a veces hacemos nosotros, hermanos. A veces decimos que estamos en comunión en la iglesia, pero cuando por ahí alguien nos hace algo, que Dios nos libre escuchar esa boquita, porque decimos cosas que a Dios no le agradan. Pablo estuvo golpeado, Pablo estuvo preso, y allí con sus heridas no le hizo caso al dolor ni a lo que estaba pasando, sino que se concentró en el Dios que le dio la salvación y en el Dios que había permitido que él cayera en la cárcel. Por eso la cárcel se abrió y él salió victorioso. ¿Tú sabes por qué a veces no tenemos el éxito nosotros en las situaciones que se nos enfrentan? Porque actuamos como personas que no tienen comunión con Dios. Si tú me dices, yo te digo. Si tú me miras mal, yo te miro mal. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Esas no son actitudes de una gente que tiene una comunión con Dios. Si aquel me maldice, pues yo lo voy a maldecir. No, el hombre que tiene comunión con Dios, cuando lo maldicen, él bendice. El hombre que tiene comunión con Dios, cuando cree que tiene que hablar, calla y habla con el de arriba en secreto, para que Dios que está allá arriba lo recompense en público. Entonces es bueno que nosotros analicemos. Ahí está el caso de Moisés. Podemos analizar el caso de Moisés, guiando a un pueblo rebelde, guiando a un pueblo que no maduraba, que no crecía, que parecían niños. Sin embargo, Moisés siempre se apegó a la presencia de Dios. Hermano, para estar en comunión, apégate a la presencia del Señor. Como dice el canto, que me falte todo, pero que no me falte tu presencia, porque sin la presencia de Dios no podemos vencer. También está el caso de Daniel. El caso de Daniel. Un caso muy interesante, hermanos. Y yo quiero que busquemos en la Biblia a Daniel, y ya casi estoy terminando. Daniel, capítulo 3. Es bueno que nosotros
estos ejemplos de la palabra los tomemos en cuenta, hermano, y nos guiemos de esos hombres de Dios que pasaron por tantas situaciones difíciles, pero que Dios no lo abandonó. Pero ellos se preocuparon en estar en comunión. Ellos se preocuparon en estar firme. Daniel capítulo 6, corrijo. Bueno, ahí hay un ejemplo muy bueno también en el 3. De eso hablaba yo anoche. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de Daniel? Daniel era un hombre que pertenecía, que tenía una posición importante. Dice la Biblia en Daniel 6:2 que sobre los gobernadores Daniel era uno y estaba con ellos, y los sátrapas daban cuenta a él para que el reino fuese perjudicado. Dice la Biblia en el capítulo 3 del versículo 3 del capítulo 6, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él? Ira, pleito. Hermano, mira, hay cristianos que usted no le puede hacer nada porque nada más son evangélicos cuando está todo bien, pero cuando le pasa algo, como que se transforman. ¿Usted cree que eso es estar en comunión con Dios? Dice la Biblia, hermano, la palabra del Señor dice en el versículo 3, porque había en Daniel un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel vivía en comunión con Dios. Mira, cuando tú vives en comunión con Dios, tu bendición no te la quita nadie, porque Dios pelea VIP por ti. Dios mismo pelea por ti. Dios hace que tú subas de rango, y tú no tienes que depender de hombre, ni tienes que depender de dádiva. Cuando tú le eres fiel a Dios y vives en comunión, lo tuyo Jehová te lo busca de donde sea, pero lo trae. Porque tú eres un hombre que está en comunión con el Señor y te ocupa en estar en comunión con Dios. Daniel estaba en comunión con Dios. Un espíritu superior estaba sobre él. ¿Cuál era ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que dijeron aquellos hombres, versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguno para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que tú promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Usted sabe para qué crearon eso? Para atrapar a Daniel. Y esto se ve a diario en la política. Esto se ve a diario en las empresas. Gente que te hace la guerra para no subir y subir ellos, para que tú no subas y suban ellos. Gente que le cuenta al jefe mentiras de ti. Gente que sabe que a ti te van a subir de puesto o que hay una vacante, y ellos se adelantan a hacer algo indebido para que lo pongan en lugar tuyo. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú le eres fiel al Señor, no importa quién quiera lo tuyo, nadie te lo quita, porque Dios te defiende. Dios te defiende. Sin duda alguna, hermano, hicieron que el rey confirmara el edicto para que no pueda ser abrogado, revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey lo firmó. Ahora, lea lo que dice el versículo 10. Todo esto era en contra de Daniel. Todo esto era para destruir a Daniel. Sin embargo,
El versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Salió a buscar a sus enemigos con una espada en la mano. ¿A dónde están? ¿A dónde están los que hablan de mí? Como dice el canto en el mundo. ¿Dónde están los que se pusieron a inventar? No, hermano. Daniel, dice la Biblia en el versículo 10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes, porque Daniel estaba en comunión. El hombre que está en comunión ora. El hombre que está en comunión con Dios habla con Él. Cuando las cosas se le presentan difíciles, él presenta su problema delante de Dios. Hermano, si tú tienes algún problema, no se lo cuente al hombre de una vez. Primero habla con Dios, porque Dios todo lo puede y todo lo conoce. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tú piensas cuando tú tienes un problema? ¿A quién llamar en primer lugar? Yo pienso en llamar a Dios, y en segunda instancia a los hombres. Pero en primer lugar yo pienso en llamar a mi amigo, al que todo lo puede. Y Él hace cosas grandes que a veces nos sorprendemos. Daniel, dice la Biblia, que llamó al Señor, porque el hombre en comunión actúa como una persona en comunión. El hombre que no está en comunión actúa como un hombre carnal. Hermano, analicemos nuestra forma de actuar y vamos a salir de este lugar aumentando nuestro grado de comunión con Dios. Yo creo que hay gracia, misericordia y paz para todo aquel que quiera. Hay bendición. Nada te puede impedir estar en comunión. Nada te puede impedir que tú crezcas a nivel espiritual. Nada ni nadie, porque Dios es el primero que tiene interés en que tú crezcas. Por eso en este día te digo, levántate y cambia de actitud. Y analicemos nuestro caminar y procuremos estar en comunión con Dios. La Biblia dice que Daniel no se doblegó ante las pretensiones ilegales y anti Dios que querían imponerle a él. Él habló con Dios y Dios le dio fuerza para vencer en medio de su situación. Él habló con el Señor y Dios le dio la ayuda para no hacer lo que ellos querían. Él buscó la comunión con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la comunión con Dios, hermano. Procuremos estar en comunión con el Señor, para que cuando venga el diablo, usted lo enfrente como un siervo de Dios y obtenga la victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia no se equivoca. Salmos capítulo 25, versos 12 al 14. Hay gente que cree que Dios tiene comunión con todo el mundo. Dios no tiene comunión con todo el mundo, porque Dios es como aquel hombre que tiene un camión que va al campo. Yo conozco un hombre que tiene un camión y vende rubros aquí en la ciudad y va al campo, y el que lo vende allá cree que él va a comprarlo todo. Y no lo compra todo. Él saca lo mejor y los retrojos lo deja por allá. Entonces, hay personas que piensan que Dios tiene comunión con todo el mundo. Dios no tiene comunión con todo el mundo, hermanos. La Biblia es clara y no se equivoca. Salmo 25, verso 12, habla claro acerca de la comunión con Dios. Dice la Biblia: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? El hombre que teme a Dios, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Me está entendiendo, hermano? Si tú estás en comunión con Dios, tú no vas a andar equivocándote por ahí todo el tiempo en la vida. Dios te va a guiar por el camino correcto. Dios no te va a dejar que fracases. Además, lea el 13 conmigo. No le quiero cansar, ya estoy concluyendo. Gozará él de bienestar. El hombre que está en comunión con Dios
gozará de bienestar. Dios miente a su palabra, hermano. Dios no miente a su palabra. Dios no miente a su palabra. Usted está en comunión con Dios. Dios le va a dar paz y seguridad. Dios le va a proteger. Cuando venga el diablo a destruirte, tendrá Jehová de frente. Cuando venga el enemigo a acabar contigo, tendrá la mano poderosa de Dios que te defiende y no te deja en manos del problema. Porque tú estás en comunión con el Señor. Satanás no juega con los que están en comunión con Dios. Satanás juega con aquellos que viven conforme a la carne, con los que dicen son y no son nada. Pero con los que se meten con Dios y viven la palabra, el diablo los respeta. El diablo los respeta porque tienen la presencia de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Habita al abrigo del Altísimo y no va a necesitar agua abre camino. Habita al abrigo del Altísimo y no vas a necesitar agua de ningún profeta, porque el agua del Espíritu te va a lavar. Dios no es un juego, hermano. Vale la pena estar en comunión con el Señor. Vale la pena servirle a Cristo. Vale el esfuerzo buscar de Dios de corazón. Aunque nos llamen locos, lunáticos, no nos importa, pero tenemos el poder de Dios que nos defiende y nos guía. La Biblia dice: gozará él de bienestar. Cuando tú estás en comunión con Dios y no hay nada de qué comer, eso no te importa. Y si tienes que acostarte solamente con agua en la barriga, te acuesta. Pero allí glorifica el nombre de Dios y no roba. Cuando estás en comunión con Dios y te maldicen, esa maldición llega resuelta en bendición a tu vida. Cuando estás en comunión con Dios y tu vecino te hace la guerra, a ti no te importa, y tú le echas a Jehová, trae ese vecino, y Jehová le calla la boca. Bendito el nombre del Todopoderoso. Es importante que procuremos estar en comunión con el Señor. Yo he visto gente, hermano, en comunión con Dios, que han venido otro enfermo a su lado y en el nombre de Jesús ora y son sanados. Porque es importante estar en comunión. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, Dios te usa, transforma vida. Y dice el 12: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. El 13: gozará él de bienestar. Y dice la Biblia: y su descendencia heredará la tierra. O sea, que cuando tú te preocupas en vivir en comunión, Jehová pelea por tus hijos. Oye, mi hermano, cuando tú le eres fiel a Dios, tú estás esa bendición provocándola para tu posteridad. Gloria al Señor, hermano. Mire, yo no sé si usted se siente amedrentado. Ay, el evangeliquito. Usted no es el evangeliquito. Ay, el siervito. No me diga siervito ni hermanito. Yo soy el siervo de Jehová de los ejércitos. Y eso tiene un valor incalculable. Y dice la Biblia en el verso 14 que la comunión de Dios no es con todo el mundo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y el que le teme está en comunión con él. Los que le temen se cuidan de pecar. Los que le temen en Navidad se van a su familia, gozan y se divierten, pero todavía mantienen la santidad. Los que le temen oran al Señor. Los que le temen leen la Biblia. Los que le temen se congregan. Los que le temen hacen el bien a su prójimo. Los que le temen le piden a Dios que le quite la ira y que el fruto del Espíritu sea el que lo dirija para la gloria de Dios. Ay, yo tengo temor de Dios y en la carne todo el tiempo. ¿Qué temor ni temor, hermano? Usted no tiene ningún temor. El que tiene temor de Dios, cuando se está enfriando, viene a la fuente para llenarse del poder de Dios. Ay, yo tengo comunión con Dios. Y muriéndote a nivel espiritual,
El que tiene temor a Dios, hermano, cuando se está muriendo, despierta y corre a los brazos de su Señor. Y si sabe que ha pasado algo que lo ha enfriado, se humilla y pide perdón, pero no se queda diciendo que está bien. Hay muchos de nosotros que hemos perdido el temor y la comunión. Y siempre dije que estamos bien, pero todo el mundo viendo que no. Porque ya no estamos, ya estamos muertos espiritualmente. Pero Dios te dice: yo estoy dispuesto a vivificarte en este día. Mi comunión no es como con todo el mundo. Mi comunión es íntima con los que le temen. Y dice: y a ellos hará conocer su pacto. Hay gente que dice que Dios le habla cada rato. Lo primero que Dios quiere para hablarte es que tú estés en comunión. Gente con actitudes raras que usted sabe por allá: ay, Dios me habló, Dios me habló. Chismoseando. El diablo que te está hablando, pero no Dios. Con una doble vida. ¿Qué Dios ni Dios? Dice: yo les revelo mi pacto. Yo hablo con aquellos que están en comunión conmigo. Esos que dicen que Dios le habla, pero su actitud es indecorosa y antibíblica. Revise qué bocina es la que están recibiendo. Revise qué cable es que le está llegando. Porque Dios no le habla a cualquiera. Dios le habla a un hombre que le teme, a un hombre que vive la palabra, a un hombre que busca su presencia. Todo el mundo dice que tiene una comunión con Dios. No le vamos a quitar el derecho a nadie de que lo diga. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El evangelio está de moda, hermanos. Por eso ahora yo estoy analizando conforme a la Biblia quién es que verdaderamente tiene comunión con Dios, conforme a las sagradas escrituras. Porque ahora cualquiera dice que tiene comunión. Cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier profeta. Tengamos cuidado, porque Dios no tiene comunión con cualquiera. La Biblia es clara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos Él les revela su pacto. Que Dios te bendiga. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano.